Entonces, bienvenidos todos a una nueva sesión de divagueo. Tengo el gusto de presentar a Rómulo Díaz, que ahorita está de postdoc aquí con Mara Sandoval y conmigo, y ha sido un placer tenerlo ahí en el currículo, es muy divertido trabajar con él, y nos va a hablar un poquito de lo que está haciendo en su postdoctorado. Entonces, Rómulo, te cedo la palabra y aquí te voy tratando de ver con la camarita. Ok. En principio, muchas gracias por la invitación y gracias al auditorio del sector, Juan Carlos, Oscar. Ok, en principio, quería agradecer a los organizadores del viajeo, en especial a Juan Carlos, Oscar. Hoy día como Juan Carlos presentó, hoy día voy a hablar un poco del problema de Nest en variedades riemannianas. Este trabajo está siendo desenvuelto en colaboración del profesor Juan Carlos y Mara Sandoval. Y también agradezco al GIGAPA, que es parte de la universidad, por el soporte del financiamiento del postdoctorado. Entonces, dicho eso, aquí aparecen dos palabras claves. Aparece Kirchhoff, Nest. Entonces, en principio voy a dar voy a comentarles sobre respecto a las motivaciones físicas y algo geométricas. Después vamos a ver cómo que se comporta esta clase de ecuaciones en variedades riemannianas. Posteriormente daré algunas cosas donde voy a incorporar las funciones del espacio funcional. Comentaré algo de multiplicidad de soluciones, teoría de género. Daré posteriormente el sketch de la prueba y finalmente algunas referencias. Entonces, dicho ello, comencemos. Bueno, en esta presentación, yo les voy a hablar de esta clase de operadores. Acá aparece GM, es un operador que va a ser una familia de operadores compuestos de laplacianos en variedad riemanniana. Este operador es un operador que es el laplaciano también en variedades riemannianas. Todo el lado izquierdo es un operador perturbado de orden M, en este caso 2M, perturbado con este orden, esta variedad riemanniana. En el lado derecho tengo una no linealidad, y ya voy a fijar cuáles van a ser las condiciones. La variedad que vamos a considerar van a ser variedades compactas de D-dimensional y para dimensiones mayores o iguales a 0. Y por supuesto, esta condición F va a ser de clase 1, que será dado posterior con más detalle. Entonces, yo comenté que esto de acá es polinomios de orden 2. Entonces, consideremos lo siguiente. Este problema de tipo Kirchhoff-Nest, la verdad, antes de comenzar en la parte de variedades, voy a dar una motivación física, luego las motivaciones en dominios acotados, y posteriormente cómo que estamos llevando a variedades riemannianas y en ese lenguaje de la gente. Entonces, aparece esta función G aquí, que de la forma A más Z, donde estos coeficientes son positivos. Y en el año 1876, Kirchhoff estudia esta ecuación de onda que tenemos acá, este G, de aquí. Y acá tenemos una fuerza, también se llama la no linealidad. Esto de acá es una ecuación en este caso. También en 1876, Nest estudia una ecuación de onda. Y acá tenemos en este caso la gravedad, profundidad del foso donde está siendo analizado la onda, y acá aparecen unos términos a más. Esto en unidimensional. Esta misma ecuación en n dimensional es dada de la siguiente forma. Acá el bilaplaciano, acá aparece un término cuasi lineal. Entonces el título de la charla era Kirchhoff-Nest. Entonces lo que estoy presentando aquí es luego resolver las más a posteriori y vamos a ver cómo que relacionó esos dos trabajos. Entonces tenemos acá. Y
Posteriormente, aparece este señor, es matemático, Space que comienzan a modelar juntando estos dos ecuaciones de la siguiente manera. Entonces, aquí note que tenemos dos clases de ecuaciones que son trabajadas de manera independiente. Ahora lo que queremos es juntar y ver qué cosa modela en modelos agotados en principio. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una web y juntar esas dos ecuaciones y intentar estudiar dinámica de planos. Entonces ellos consideraron un dominio acotado de R2. En este caso va a ser la dinámica de placa. Va a ser la espesura de la placa. Aquí va a haber, se le va a aplicar una fuerza, digamos que es una placa más normal. Entonces esa placa va a intentarse deformar. Ahora esta placa va a estar. Si de acá era el eje, digamos, X y Y, entonces ahora será el X y poco movido en nuestra X, esto será Y. Acá hay un ángulo de rotación, digamos, que el cuadro no hay lo mismo. Más, ellos estudiaron al aplicar una fuerza, aquí hay varias fuerzas, depende de las propiedades del material, de Young y entre otras cosas. Entonces, lo que ellos hicieron es aplicar una fuerza que tanto se les dio a la placa, solo que el modelo que ellos estudiaron es una placa que lleva en consideración cierto tipo de grosor del material. Entonces, ese material, como es una placa relativamente gruesa, entonces esa placa tiene ciertas propiedades. En este caso tengo de Young, en este caso el de Poisson, que es propiamente de cada material. Y este K es una constante, que aparece así. Entonces modelaron la ecuación interesante. Esto de aquí modela esta deformación. Trae una fuerza y modela esta. Entonces, cuando nosotros tomamos en este caso este D que será fino en nuestra placa, cuando este D es pequeño, entonces tenemos el estilo de una placa laminar plana. Como estamos en principio en promedio cotidiano, se toma bonito. Entonces, ahí demoraron más de 100 años, en este caso modelando ese tipo de situaciones. Y en el 2006 aparece el trabajo de Shoshov y las dietas, donde ellos ya dan una caracterización más exacta de esta dinámica de planos. Todo esto va a modelar la ecuación de la placa, solo que la placa fina. Solo que para modelar la placa fina, usaron la técnica de Reiser, Miller y Timoshenko, tomaron el límite cuando la placa es bastante delgada y se obtiene esta clase de ecuaciones. Esta clase de ecuaciones se le llamó en la literatura de Kirchhoff Boussinesq. Esto viene acordado. Entonces, en ese sentido, vamos a presentar en dos escenarios esta clase de problemas. En el escenario de sistemas dinámicos y en el escenario de ecuaciones elípticas. Entonces, siguiendo esta misma idea, en 2012 ya comienzan a profundizar con más detalle este tipo de trabajos. Hay un amigo, Stomatofo, estudia esta clase de ecuaciones donde tiene el armónico menos el laplaciano, y acá se le llama un término de memoria. Es para utilizar en este caso también no se escribe demasiado. Controlar la energía no se tan grande. Entonces, sobre ciertas condiciones, el contorno, estudiar mediante tractores, la estabilidad para esta clase de ecuaciones.
Entonces comienza a ver que lo que hizo Shostakovich comienza a tener mayor sentido y comienza a estar estudiado con más detalle. Más nosotros como elípticos, a nosotros no nos interesa ahora este tiempo, digamos, en el estado de equilibrio, esto desaparece, tendríamos un diarmónico menos el laplaciano, igual es una fuerza externa. Entonces, en ese sentido, en 2020, junto con el profesor Giovanni Figueiredo, comenzamos a estudiar la parte estacionaria de esa clase de ecuaciones. Entonces, donde aparece acá un diarmónico, más menos el laplaciano. Note que acá va a tener una dificultad a más porque aparece un más menos. En el modelo original aparece con apenas diarmónico menos el laplaciano. Acá tenemos una fuerza externa y acá aparece un término que se le llama el término crítico. Y consideramos la condición de Navier, entonces estudiamos la existencia de soluciones de energía fundamental. Para el caso subcrítico y crítico. Subcrítico será cuando esto es cero, esto es igual a cero, desaparece, tenemos esta ecuación. Y crítico cuando este beta es igual a 1. Entonces, aquí ya surge con más fuerza todo el trabajo de Sofía Ciega de 2006, la parte estacional. Bien, en el 2024, cabe recalcar que el principio fue estudiado en dominios agotados. Entonces, con Giovanni intentamos extender para RN. ¿Qué pasa ahora en RN? En RN nosotros tenemos falta de capacidad. En ecuaciones elípticas siempre tenemos problemas para pasar la convergencia. Entonces, en ese sentido, en espacios euclidianos nosotros damos una condición que se le llama potencial. Sobre cierto tipo de potencial, nosotros garantizamos la convergencia. O sea, si una sucesión va a estar en un espacio de Hilbert, en este caso la convergencia débil, el punto va a ser el candidato a ser punto. Entonces, sobre ciertas condiciones del potencial que sea periódico y asintóticamente periódico para ganar compacidad, encontramos dos soluciones. Entonces ya comienza a entrar ahora, tenemos en acotado, ya tenemos en RN, claro, hay otros trabajos que también desarrollamos con otros colaboradores, solo que en este momento mi preocupación está ver el modelo para variedades y qué sentido tiene. Entonces, y ahorita viene la pregunta. Lo que hace hasta aquí es en acotados de RN y en RN. Esta dinámica de placas que fue modelado por Shostakovich y Lasiega usando Reisenmüller y Timoshenko, ¿será que ahora es válido si la placa ahora está en una variedad, algo curvado? Entonces, en 2019 conozco a Juan Carlos, él es especialista en problemas de llamada, y en una charla él comenzaba a deformar objetos. Entonces la pregunta natural que fue es, ¿será que da para adaptar esta clase de problemas con variedades? Si fuera el caso, ¿cuál sería el modelo? O sea, ¿cómo yo modelaría la placa ahora, digamos, en una superficie, en el sentido de la geometría diferencial? Entonces, el año pasado, acá me reunión llega a la UNAM, y con Carlos y Mara comenzamos a ver ese tipo de fenómenos. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa ahora cuando deja de ser el espacio euclidiano? ¿Qué pasa ahora? Sigue siendo el modelo de Reisenmüller y Timoshenko. ¿Será siendo válido ahora si los cuestionamos sobre variedades? Esa es la pregunta. Note que ahora es la Laplaciano en variedades, o la Laplaciano ventral, que lo llama. Acá es la Laplaciano en variedades. Y la pregunta es, ahora, ¿qué pasa si esta placa es curvada? Es válida. En este trayecto de este año, estamos considerando resultados parciales y decimos que para ciertos tipos de variedades conseguimos. O sea, las variedades tienen que ser controladas. Esta variedad tiene que ser controlada. Entonces, para variedades como ya el operador, en este caso Beltrán, ya tiene propiedades intrínsecas de la curvatura, de la media, de todo. Entonces, ahora tenemos que ser capaces de ver este objeto en una variedad, digamos, en un subdominio
en este caso de R2, viendo como variable. Entonces, solo que genera cierto tipo de detalles. El modelo del Reiser, Miller y Timoshenko, para variedades con curvatura suaves, que no sean tan grandes, es modelado, o sea, consigue modelar en cierta forma esta clase de cosas. Por así más complejas, aparece, hay una teoría que se llama el modelo de cáscara de Order. Entonces, Order modela para cualquier clase de variedad. El Reiser, Miller y Timoshenko para variedades que tengan buenas curvaturas. Entonces, eso probablemente hasta el momento es un poco la restricción, ¿no? O sea, podemos modelar este tipo de ecuaciones para variedades con buenas propiedades. Entonces, hecho eso, acá aparece, recuerden que aquí era el biarmónico, este es el P-Laplace, lo llevas al otro lado, y acá sería biarmónico menos P-Laplace. Esto es por el hecho del modelo. Más nosotros queremos estudiar otra clase de operador que es más general. Entonces, la propuesta es estudiar este problema. Acá tenemos el operador PMG, que es una suma de laplacianos. Y esto de acá es A0 de X. Es porque nosotros vamos a tratar una variedad compacta sin fronteras. Y aquí, este P es el P laplaciano en variedades, y la potencia de esto de acá debe ser conforme. Cuando R es igual a 2 estrella MD, este problema se le llama problema gris. Entonces, teniendo el modelo para el biarmónico, nosotros empezamos a estudiar para operadores de mayor. Más, ya tenemos una razón de por qué tiene sentido esta clase. Entonces, dicho eso, teniendo esas cosas, vamos a dar unas hipótesis con respecto al F, con respecto al operador y al espacio de trabajo. El mayor igual que 5, si hay una razón rápida. Sí, lo que acontece, la vida laplaciano clásica, la vida laplaciano Beltrami en este caso, está asociado a un exponente equilibrado, digamos así. Ok. Acá le pusimos m de n, en este caso es 2, y justamente es el sí, aquí. Gracias. Entonces, eso tiene una razón de ser. Entonces, tenemos esas condiciones. Y ahora vamos a ver las condiciones respecto a la armonicidad de F. ¿Cuál es el papel que juega aquí? Entonces, vamos a pedir algunas condiciones, en este caso del F, que satisfaga este control por un polinomio, de tal forma que este K esté debajo del operador 2 estrellas, dependiendo del operador poliarmónico, y este P que emite la presencia del laplaciano. En el fondo, acá tenemos una perturbación de operadores. Y controlar la perturbación de operadores, tenemos que tener en cuenta dónde está, en qué intervalo está D, en qué intervalo DM, en este caso, puede alcanzar el crítico, ¿no? Entonces, ese es el F1, el F2, o vamos a usar métodos variacionales, vamos a usar inglés. Entonces, para tener cierto control en el origen, y este F3 es para hacer, en ese conjunto que vamos a la solución, ahora sí, sería y este F4 es porque estamos buscando entonces, y ¿cuál sería en principio? Ese era el genérico, nos toca para llamar a las niveles. Tenemos estos polinomios, puede ser también como el ejemplo 2, en este caso de una combinación del polinomio con los ejemplos son muchos más, solo darle más facilidad.
Entonces, en ese sentido, consideramos una variedad compacta. Este D es mayor que 2M, que era tu pregunta para N igual a 4, es igual a 4. Vamos a considerar un grupo de isometrías de la variedad, de tal forma que haya una relación entre el operador Laplaciano, la potencia del y el operador Polyarmon, para ciertas condiciones de F. Ciertas condiciones de los coeficientes de esa suma de polinomios. Nosotros consideramos acá un gamma x, que va a ser en este caso las órbitas, que ya voy a decir más adelante, tal que la dimensión de las órbitas sea mayor o igual a 1 y menor o igual a m menos 1. Entonces admitimos infinidad de soluciones Gauss invariantes. ¿Qué Gauss invariantes? Porque voy a introducir ahí un grupo de isometrías. Voy a precisar simetrías para ganar alguna capacidad. Entonces, por esa razón, aparece solución. Entonces, ese es el objetivo. Y ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué tipo de soluciones estamos buscando? ¿Y dónde deben soluciones? Entonces, como teníamos ahí un P que era como la suma de polinomios, vamos a considerar este A. Vamos a hacer el coeficiente del polinomio, en el cierto tipo de regularidades, y definimos ahí. Entonces, este producto interno es una forma bilineal simétrica con la cual vamos a ilusionar. Entonces, en la norma que vamos a introducir es esta, como tenemos una suma de n's, nos vamos a poner pares e impares, donde estos coeficientes tienen el primero coeficiente, en este caso m tiene que ser mayor que 0, el último también, y los del medio pueden ser eliminados y ya voy a adelante. Entonces, este interno tiene esta norma y el espacio HL con esta norma. O sea, nuestro espacio es un espacio que se comporta bien. Entonces, ya tenemos las herramientas para encontrar los puntos críticos en un espacio igual. También vamos a denotar con en este caso una norma, y definimos esta norma estrella, en este caso dado de la en principio tenemos el HM, si coeficientes tiene una norma, con SA tiene otra norma, entonces nosotros IGDP bastante. A veces esta no lo describe más que otros, pero por esto está conveniente. Entonces, nosotros queremos probar que este espacio, en este caso con estos coeficientes, en este caso esta norma, es equivalente a las normas del espacio original. Entonces, para ello, nosotros precisamos de una desigualdad de interpolación, que es conocido como la desigualdad de interpolación de Gallardo-Dirichlet. Entonces, esto de acá, en principio fue un desafío, porque la desigualdad de interpolación de Gallardo-Dirichlet está hecha para algo operados. Entonces, con Juan Carlos dijimos, ¿será posible conseguir algún tipo de interpolación para cartas, pues, y no conseguimos? Eso que en la literatura, aunque que hay una especie, la verdad, Gallardo Dirichlet, solo por hipótesis le pides que tenga la función. Si nuestra variedad era variedad conflictiva, esta desigualdad de Gallardo-Dirichlet solo que nuestra variedad entonces, nosotros
usando las ideas, en este caso, de este Galeno Nirenberg, dado un estudio, nosotros conseguimos una desigualdad de incorporación de Galeno. Ahora, aquí va a cumplir la misma relación en este caso con los coeficientes. Este C va a ser en este caso constante galeano. Y aquí, porque aquí aparece un término, el evangelio lo resalté de otro. Porque esto de aquí, al final va a ser la norma para el espacio. Entonces, con la idea en este caso de Galeano y el que hizo Audi para problemas cero, los múltiples. Y eso no es como el ya. El grafito se conecta con la función, ¿no? A ver si me parece parecida a la. Bueno, sí, está la cancelación. No, claro, sí, el visual de interpolación. Buen uso, tenemos en variedades. Solo tenemos acá gradientes, una fantasía. Esto hace que no podamos con nuestra variedad, además de eso, no tiene fronteras, son derivadas. Sí, ya. Entonces, ahí está el detalle técnico. Entonces, nosotros conseguimos una desigualdad de Galileo-Nirenberg en variedades pares. Y con eso, nosotros probamos que la norma del espacio original es equivalente a la norma de ese espacio con sus coeficientes. Entonces, ahora nuestro espacio H, con ese norma inducida por el producto interno y habiendo estudiado la Nirenberg, ya tenemos todas las propiedades de las soluciones de los puntos críticos. Entonces, en variaciones estamos preocupados de encontrar mediante puntos críticos, definimos el funcional de energía. Y debo, esto de acá es el operador, ese enorme que aparece ahí. Este es el de Laplaciano, la primitiva de F, y acá el término que aparece antes. Entonces, como el nivel medio nuestro funcional queda bien definido, la relación de él con el espacio. Además de ello, nuestros funcionales de clases y la derivada en el sentido de Frechet estado de la siguiente. Nosotros queremos estudiar la solución del problema, entonces estudiamos los puntos críticos. Entonces, como vemos en los puntos críticos, hay varios métodos. Hay para dejar y otros. Entonces, nosotros vamos a usar la variedad de dejar. Para ello, nosotros definimos n como los puntos que están en este caso en nuestro espacio menos el cero, para que la derivada de Frechet en la dirección de U es igual a 0. Entonces, ¿qué realmente está pasando aquí? Realmente lo que está pasando es eso. Mira, está nuestro espacio de Hilbert H, G. El funcional ahí en el todo el espacio no está acotado. Entonces vamos a acotar. Entonces está en este caso allí el funcional respecto es acotado. Si está acotado, y entonces podemos encontrar un mínimo. Entonces, por eso que definimos esta variedad. Y existe ínfimo desde que está anteriormente existe algún ínfimo. Entonces, de la siguiente forma. Entonces, lo que vamos a ver, vamos a exhibir netamente las propiedades de este conjunto. Entonces, la verdad, voy a afirmar que va a ser una variedad. Entonces, vamos a ver algunas propiedades que dice que para cualquier elemento del espacio existe un único elemento positivo de tal forma que es el producto de cadena de Hall.
En particular, este conjunto que se llama vacío. Este lema siempre nos garantiza que el conjunto no se minimiza, se habita en el vacío. Ya se viste minimizando sobre el vacío. Entonces, las primeras propiedades, en este caso, para dejar, también mostramos que existen unas constantes positivas, de tal forma que cualquier elemento de la lejaria está lejos de cero. Porque, por definición, en este caso, nosotros dijimos que lejares son los menos de cero. Entonces, aquí tenemos que existe constante de tal forma que cualquier elemento de lejaria está lejos de cero. Además de este conjunto de aquí es cerrado en la estación. Vamos a encontrar una sucesión minimizante de tal forma que la sucesión de tipo ahí no se escape del espacio. ¿Sí? Además de dejar es de clases de 1, en este caso de codimensión 1, y el espacio es todo. Y además es una reflexión natural de ¿a qué se refiere a la reflexión natural? Cuando encontremos un punto crítico en este punto, va a ser el punto crítico de esta zona. Eso es. O sea, vamos a pegar. Entonces, además de como que existiera un límite en esa reflexión, podemos tomar más experiencias. De tal forma que se puede minimizar. Se ha contado en esta zona. Hasta ahí como que viene la parte analítica. ¿Qué vamos a decir? Y no tienes que estar aquí un día. ¿Por qué estás en el vacío? Porque estás en el vacío. O sea, más dirá, si yo me quedé aquí a bordo, está en el vacío. Entonces, mis amigos, ahí entra justamente ya la verdad que realmente estoy acá de pocos aprendiendo a trabajar. Entonces, nosotros precisamos algún tipo de isometría para ganar algún tipo de convergencia. Entonces, para ello vamos a considerar este gamma un subgrupo de isometría, en este caso de la variedad, de tal forma que este subgrupo de isometría A sobre el espacio. Entonces, como va sobre el espacio, tenemos subgrupo de isometría sobre el espacio, con la siguiente regla de posibilidades. Entonces, con eso de ahí nos colocamos en el espacio. Vamos a definir, en este caso, espacio de Sobol con simetría. Entonces, este gamma grande arriba va a decir que el espacio de Sobol con simetría. ¿Quiénes son esos espacios de Sobol con simetría? Son los U's que están en el espacio de todo, para que esto de aquí sea un gamma invariante, o sea que esto de acá sean puntos de la siguiente forma. Vamos el HMG, nuestra variedad, solo que lo entramos aquí abajo, son los U's que están en el espacio original. El caso que el gamma de publicado es solo donde este gamma está en el subgrupo de isometría. Entonces tenemos este espacio de todo. Y este espacio de Sobol es en este caso notado como la cerradura de este signo. Entonces, nosotros, ayudándonos en las isometrías, bien. En el fondo es un diseño que digamos, acá tenemos dejar, en este caso, espacio
Vamos a fabricar en este caso ese subespacio variante. Esa sería HMG variante. Entonces nosotros vamos a proponer soluciones. Esto lo vamos a llamar Lejari invariante. Entonces, tenemos esos subgrupos, base sobre invariante. Entonces, para alfa, en este caso, obteniendo de las dimensiones de las órbitas, tenemos un encaje de Stone que dice que este espacio HMG está inmerso en LR de manera continua para esta relación de valores y compacto para esta relación de valores. Entonces, debe probar con esa clase de inversión. Entonces, esto de acá es lo que nos interesa. De tal forma que las sucesiones que están en el espacio de Hilbert, que consideramos que sean acotables, que es súper lo demás, de tal forma que podamos pasar una convergencia fuerte y fix, ya va a estar. Ganamos silencio compacto. En esto, vamos a esperar ahí que tenemos a. Ahí sí interpreca el invariante porque las energías son invariantes. Entonces, ya para todo el punto, se lo proyectas en el aire. Estoy confundido porque, o sea, si ya tengo un nuevo en el Jari, que no es cierto que todos los rescalamientos estén en el Jari, ahora nada más funcionó uno. Entonces, tenemos que también, para en este caso, este gamma en isometrías, tenemos que esa composición, en este caso, ese operador es una suma de Laplacianos, que también es en este caso, un Babi-Bari. Y además de esta aplicación, una isometría lineal. Por otro lado, como estamos queriendo trabajar en este caso, los variantes, mostramos que el funcional es total. ¿En qué sentido? Y vamos a poner es igual a I de tal forma que ese gamma. Entonces, todo comienza con este. Entonces, sí, ya aquí comete eso, ¿no? En esto de acá que es el Mejari invariante, vamos a encontrar en este caso soluciones de Mejari invariante. Los puntos críticos, en este caso va a ser en este punto sobre invariante, son usando el principio de individualidad sintética de Pavais. Veamos esto. Entonces, claro, se pueden dejar ahí. Entonces, para las condiciones dados menor de 2 estrellas, en este caso sería el subcrítico y el crítico, imponiendo esa condición de dimensión, en este caso dado por las simetrías, hacer ese modo más. Para esto de aquí, tenemos todo. Solo que para el caso crítico, que sea de 2 estrellas, necesitamos esta condición. Entonces, con esas dos condiciones, tenemos que la función satisface la condición. Para entonces, eso es concerniente a la parte de existencia. Para la multiplicidad de soluciones, voy a considerar en este caso el género de granos 3, que dice que tenemos un simétrico respecto al origen y cerrado. Entonces tenemos un mapa que va de
este conjunto hacia RK, el mínimo valor de tal forma que sea continua. Decimos este género que sea impar. Entonces, teniendo eso, nosotros, claro, eso nos tiene que dar algunas unidades. Entonces, tenemos, lo llamamos invariantes homotopos. Entonces, tenemos que A y B pertenecen a este U. Si tenemos esta aplicación, el género de A, el género de B. Si tenemos este homomorfismo, el género de A es igual al género de B. Y además de ello, si al conjunto tú le engordas un poquito, le presentas un delta, digamos, géneros, sigue siendo lo mismo. Y además de ello, si el género de B es finito, tenemos esta relación. Para más detalles, están en esto. Entonces, ayudándonos a esto y ayudándonos en el siguiente resultado, que dice que tenemos un funcional de clase C1, de tal forma que sea C1, en este caso el espacio de banda, y además tengamos la condición PS, que esté limitado por abajo de la variedad, en este caso por Sn. El género aquí es el supremo de todos los géneros en un conjunto compacto, de tal forma que ese conjunto compacto que sea compacto y simétrico. Entonces, con eso nosotros garantizamos esta cantidad de números de pares de puntos. Es completamente topológico y algebraico. Entonces, pues encontramos en Manchester. Y con eso, nosotros podemos dar descripción de la prueba. Es un poco técnico, solo voy a dejar ahí. Bueno, claro, no probamos que hay. Aquí, probablemente acá estaba engañando a ti. A pesar de no tener espera y ese conjunto, nosotros aprovechamos una relación en este caso, de esta aplicación, y mostramos que el género de la esfera era el género. Aunque eso no necesariamente no fue necesario para nuestro caso. O sea, que nuestras linealidades generales no puedes poner, no sale Pues como que consiste de, sí son como, la cero siempre está en mecánico, y luego de ahí es... bueno, pero igual son, si eso no, sí, y la prueba de aparecer no era la norma, ¿no? No son como esperas, ¿no? Eso, pero no sé. Homogéneo de esfera de dimensión infinita tiene género de dimensión infinita. Ahí es donde el teorema este se lo aplica a semejante. Si me deja bueno, si quieres, la verdad es que, como todos asumían eso, que era verdad, en un principio dijimos, ¿será que es verdad? Y ahí Juan Carlos dijo, hay que probar que sea verdad, como dice. Solo que para no lineales generales no conseguimos. Más si considera potencias puras, si se da de manera explícita. Entonces, eso fue un gane enorme que hace el tiempo Juan Carlos. Pero salió muy contento. No sé lo que necesitas que se.
Y las dos funciones que proyectan en paréntesis, por eso ponen aquí. Cualquier cosa en especial. Pero tienes como algún estimado de la norma de Harry. No, Porque no sé, como más o menos homogéneos no sean iguales para algunos son necesarios. Entonces, para finalizar con las geográficas, hay un trabajo también que hicimos con Leandro Tavares y segundo Manuel Cerritos, ambos brasileños, donde estudiamos también procesos para generalizamos en la relación para nosotros. También ese operador que aparece en la de norte, para manipular palmas, Carlos, Jonathan, por Jonathan, y entonces, bueno, me ayuda al menos para mí, para cierto. Entonces, en este caso, para familiarizar un poco más con los operadores, y ya el muchas gracias, Rómulo. Pregunta, pueden levantar el micrófono, ¿Clarito? ¿Clarito? Preguntas aquí de la audiencia, ¿no? Mira, pero como 15. Quería preguntarte como 15, ¿ves? Vamos a, vamos para pueden cuando las cuentas estar igual. Entonces, esto, o sea, usando la misma idea de pasar, en este caso, dinámica de placas de raíces mediante Michel, placas gruesas, tomamos el espesor valiendo para cero, tenemos que decir una totales. Es el mismo modelo, es válido para las variedades, solo que hay un plan de cobertura. Hay otra teoría que hemos discutido, que son las teorías de cascarón de Pointer, que ellos hacen algunas dinámicas en el espacio, variedad, en superficie. Entonces, creemos que eso sería el modelo más completo para tener la libertad para cualquier tipo de cobertura, las intrínsecas de la variedad. También ahí, nada más, no sé si puedes ponerlo, pero entonces, para la cobertura está cercano a cero o casi no. Es una suma de Laplacianos con todos constantes excepto el líquido. El último es un potencial. Cuando uno me de Yamabe, cuando uno pone Yamabe, si quiere el tema de RN, no, ese potencial sale cero. Y cuando uno pone ya en la variedad, la función es la función escalar. Entonces aquí como que la magia que estamos haciendo es, si lo curvamos, mejor que el RN hay un modelito donde aparece un potencial, es una variedad sin frontera. Si lo curvamos un poquito, vamos, yo digo que debe aparecer naturalmente en términos de potencial, debe aparecer la positiva. Una otra pregunta. Así es, si el espacio es homogéneo, entonces sí. Pero no, pero el espacio está pensando en el software de homogéneo. La variedad homogénea. La variedad homogénea. Sí. Sí, es relativamente. Pero sí necesitas aquí.
genio, pues estas simetrías nuevas que necesitas que las órbitas sean de dimensión positiva. Sí. No mojar. Bueno, sí, ¿no? O sea, porque la órbita es todo, ¿no? Porque la acción es Entonces, ahí está el problema. Si hay acciones transitivas, pues pasa el sol y pues es cero. pues sí, claro. Por eso, No hay nada. por eso hay una simetría. Bueno, entonces como generador no supongo que... No, sí. Sí, porque si es transitiva, pues yo le pongo la condición de Sí, si la dimensión de la zona es mayor o igual que 1, ¿cuál es el pregunta? Si no, pues hacemos algo. Entre